Bienvenidos a la primera edición de Dossier Popular. Quien les habla, Germán Mangiones, junto a Alejandro Maidana. Estaremos desde hoy, cada semana, aquí en Televisión Regional, tratando de hacer esto que no es más que periodismo local con una mirada popular. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo estás? Bien. Así es, después de venir remando, ¿no? Mucho tiempo, con una idea que surgió tiempo atrás y que bueno, vamos consolidando a partir del día de hoy, con un tema para arrancar importante, que ha dividido nuevamente las aguas de un país y que ha profundizado un debate que venía siendo importante, pero que claro, ha cobrado una magnitud terrible. Así es, vamos a tener como toda la semana, vamos a tener invitados, vamos a tener algunos informes y si les parece arrancamos con esta primera edición de Dossier Popular. El aborto en Argentina, entendido como la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido, es un delito descrito en el Código Penal. Asimismo, dicho código establece casos especiales de aborto como el aborto no punible. En Argentina, el aborto es legal si la mujer ha sido violada o su vida o su salud corre en riesgo por el embarazo. Desde 1921, la interrupción legal del embarazo es un derecho de las mujeres. Sin embargo, estas causales no se respetan y solo 8 provincias argentinas cuentan con protocolos de aborto no punibles. En el resto, este derecho no se cumple o se cumple parcialmente. En octubre del 2007, el Ministerio de Salud de la Nación publicó una guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, dirimiendo algunos de los puntos de disputa sobre la forma de interpretación del artículo 86 del Código Penal referido a los abortos no punibles. En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia precisó que el aborto no es punible en violaciones cometidas sobre cualquier persona con capacidad de gestar. A partir del 18º Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en Rosario en año 2003, se creó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, compuesto por diversas organizaciones y militantes por los derechos de las mujeres. En 2018, el asunto tomó estado parlamentario tras la habilitación a tratarse la ley de legalización en el Congreso Nacional. El 14 de junio de este año, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley. Ahora, la discusión se trasladó a la Cámara de Senadores. Hoy, en Dossier Popular, interrupción legal del embarazo. Y la discusión aquí, en Dossier Popular, con los invitados. Silvia Burger, ¿cómo le va? Diputada provincial. Ramiro Colabianchi, médico genetista. Y Tania Corsetti, antropóloga, docente universitaria y secundaria. Bueno, una mesa importantísima. La idea es poder desarrollar distintos aspectos de esta discusión que, como decía el informe, ha tenido y tiene diferentes recorridos y trayectorias, digo, en el movimiento de mujeres, digo, en lo que tiene que ver con la salud pública y ahora, en este momento, con el centro puesto en el debate legislativo. Silvia Burger, además de ser hoy diputada provincial, diputada nacional mandato cumplido, ha presentado la primera ley, o el primer proyecto de ley sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, digo, continuando esto, ¿no? Desde el movimiento de mujeres, la campaña por el aborto, a lo legislativo. ¿Cómo ve hoy ese debate y qué importancia tiene que esté hoy el debate legislativo? Como integrante de la campaña presenté el primer proyecto que elaboró la campaña y que reunió las organizaciones que desde el inicio de la democracia trabajábamos por la legalización del aborto. Veo un paso enorme, tengo el convencimiento y tenemos el convencimiento las integrantes de la campaña que el 8 de agosto el Senado de la Nación lo va a convertir en ley. Hay un enorme impulso de las generaciones más jóvenes, de varones y mujeres que han transformado la conciencia social en relación a este tema. Es eso lo que impulsó y el debate, es eso lo que permitió el debate, la aprobación en diputados y estoy convencida que va a ser lo que va a empujar la aprobación en Senado. Bueno, y también tenemos al doctor Ramiro Colabianchi, una posición firme la que tiene Ramiro en la medicina, que controversia va, controversia viene y posicionamiento de un lado y de otro, tenés el tuyo. Sí, tengo el mío y sobre todo tenemos que corrernos de la discusión instalada, creo que de quienes están tratando de que la ley no se lleve a cabo, que es discutir si hay vida o no hay vida. Acá tendríamos que discutir otra cosa y terminar con el debate o dejar el debate para otra situación, hasta una charla de café. Acá lo que tenemos que discutir es
política de Estado, salud pública y la necesidad de reglamentar algo que tenemos la propia experiencia, porque provincia y ciudad tenemos una experiencia, un protocolo de trabajo con muy buenos resultados y eso tendría que contagiar, digamos, al resto. Esos resultados que se han expresado también en el debate, digo, contradicen estos argumentos que plantean que no va a haber avances concretos. ¿Cuáles son los avances concretos que podría tener la sanción de la ley? Digo porque en el medio del debate está la idea de que los abortos, la interrupción del embarazo, se hace igual. ¿Qué pensás que en la salud pública cambiaría? Yo creo que el punto más importante es que la persona que decide pasar por una práctica como esa no la tiene que decidir solo, sino aconsejado o acompañado por profesionales que le pueden dar muchos fundamentos para que la decisión sea con mayor conciencia. En la práctica de mi especialidad es constante eso, nosotros no tomamos decisiones por el paciente, le transmitimos la información para que decida, no es indicación, es asesorar para que decida. Y en este caso en particular, ese es el punto clave, porque también se consigue que en algunos casos quien podría haber estado decidido por cualquier situación, esa información lo haga revertir la decisión, tanto sea por un lado como para el otro, pero fundamental que en la reglamentación esté ese acompañamiento que nosotros lo tenemos y el resultado es lo mejor que podemos ver. Después todo lo otro en cuanto a salud de las mujeres, y eso no creo que haya que discutirlo, hacerlo en un lugar clandestino, hacerlo en un lugar que está controlado, el riesgo se minimiza, pero eso es más que lógico. Y Tania Corsetti, desde la antropología, docente también, en la docencia aplicándolo, imagino, a ver tu visión sobre esta temática tan importante. Para mí sí es un tema de la vida. Digo, para mí la problemática de la legalización del aborto es un tema de la vida y fundamentalmente es un tema de política, digo, es un tema de biopolítica. La legalización del aborto, en definitiva, trata de quién y de qué modo se gobierna la vida de las mujeres. Es decir, el trasfondo de este debate es una cuestión de poder. ¿Quiénes tienen el ejercicio de poder sobre las vidas de las mujeres? ¿Los varones o la masculinidad, digo, ¿no?, encarnada en las grandes instituciones como la Iglesia, el Estado y demás, o las propias mujeres? Yo creo que el debate pasa por ahí. Obviamente que desde el feminismo y desde muchos sectores de la sociedad, nosotros nos pronunciamos a favor de el derecho a ejercer poder sobre nuestros cuerpos, el ejercicio de los deseos, digo, del desear ser madre o no serlo. Y también, en caso de ser madre, en qué momento, cómo, digo, porque la elección de ser madre no está regida solamente por los deseos, sino también hay algo de índole racional. Entonces, para mí tiene que ver con un ejercicio de poder sobre las propias vidas de las mujeres. Silvia, digo, en esto de pensar la construcción de las leyes, la construcción de este movimiento feminista que hoy en la Argentina, digo, es noticia. ¿Cómo? Porque pareciera como que en algunos lugares el debate apareciera como nuevo. Digo, ¿cómo es la historia de este debate? O digo, ¿cómo es la construcción de un debate? Es verdad que para muchos y muchas es nuevo. Está muy bien la consigna que cantamos en la calle que dice ahora que somos muchas, ahora que sí nos ven. Claro. En realidad este debate es, por eso nosotros decimos que es una deuda de la democracia, porque la mayor parte de los países europeos legalizaron el aborto alrededor de los 60, 70. En Argentina el golpe de Estado interrumpió ese debate y a partir de la recuperación de la democracia las mujeres pusimos nuevamente este tema en agenda. Pero fue una construcción social porque éramos un muy pequeño grupo las que promovíamos el debate y hay un punto de inflexión con el Ni Una Menos. O sea, cuando esas movilizaciones de mujeres que le dicen no a la violencia sexista se instalan finalmente el debate en la sociedad, la agenda de género pasa, diría yo, casi a los primeros lugares de la agenda pública y ahí pudimos incorporar el Y era el punto debate. que venía, ¿no? Digo, después de discutir de la violencia, era el punto pendiente. Claro. Es el punto pendiente, tenemos muchos más, ¿no? Para construir una sociedad. Es una clara demostración lista... que sin movilización, que sin visibilización en las calles es muy difícil torcer ciertos brazos que vienen del Parlamento, ¿no? Fundamental, por eso nosotros insistimos la necesidad de estar presentes el próximo 8. Yo estoy convencida que se ganó el debate en diputados por la movilización en la calle, ¿no? Por esa expresión. Tal cual. Y en Dossier Popular una de las consignas también tiene que ver con pensar el periodismo
no solo pensar los temas, sino pensar el periodismo, y el que más nos gusta a nosotros, el que tratamos de desarrollar, siempre tiene de trasfondo los datos de la realidad, los datos que hacen que algunos relatos, en este tema como en muchos, se desvanezcan. Si les parece, vamos a pensar juntos algunos datos detrás de los relatos en este dossier popular de hoy. Bueno, los datos tienen que ver, en principio, como decíamos, con el número de abortos clandestinos. Es poco calculable por esta cuestión de la clandestinidad en la que se realizan, pero algunas cifras indican que se realizan entre 300.000 y 500.000 por año. Sin duda, cuando se debate sobre aborto, muchas veces se cita el dato de que en la Argentina hay alrededor de 450.000 abortos clandestinos por año, algo que es cuestionado por sectores denominados pro-vida, que rechazan cualquier interrupción voluntaria del embarazo. Los datos que han volcado algunos funcionarios, inclusive a nivel nacional, en el medio de este debate, tienen que ver con lo que allá por 2005 hizo la ONG de Amnistía Internacional y plantó la cifra de 450.000, resultado de un trabajo realizado por 2 demógrafas a pedido del Ministerio de Salud de la Nación. El ministro, justamente, hablando de la Nación, ¿no? Adolfo Rubinstein, el ministro de Salud, aseguró que en los últimos 5 años se han registrado 47.063 abortos, según datos oficiales. Por otra parte, estimó en 354.000 los abortos clandestinos realizados por año. Lo que sí no hay duda es que los abortos son en la Argentina una de las principales causas de muerte materna. Se calcula que alrededor de 60.000 hospitalizaciones por complicaciones tienen un 18% de la mortalidad materna y tienen que ver con abortos. De acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016, el último dato oficial disponible, han muerto 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6, 43 defunciones, fueron muertes por un embarazo terminado en aborto, y esto ubica justamente a esto como la principal causa individual de la mortalidad materna dentro de nuestro país. Y por último, un dato no menor, tiene que ver con el costo de los abortos. El costo, no solo el costo individual, sino el costo que tiene también para la salud pública. Cuando pensamos en el costo individual, lo que aparece que las principales protagonistas de estas muertes por abortos mal realizados tienen que ver con mujeres de bajos recursos por el costo que tiene hoy en la Argentina el aborto clandestino. El ministro de Salud calculó, estamos hablando de Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de la Nación, calculó que el costo actual hoy en la salud pública en Argentina por un aborto es de 11.500 pesos, cifra que se vería reducida a 1.914 con la legalización, sobre todo porque disminuiría las complicaciones relacionadas con la práctica clandestina. Claro. Exactamente. Algunos datos, ¿no? Sí, en torno a este importante, debate. Porque todo me parece que es mejor recibido cuando hay datos, ¿no? Exactamente. En torno a estos datos, Silvia, ¿con qué realidad se encuentran a la hora de legislar y a la hora de pensar estas legislaciones, pero también en el movimiento de mujeres? ¿Con qué historias se encuentran? Bueno, los datos que ustedes han dado han sido contundentes, muestran lo que decía el doctor, es un problema de salud pública y no es un problema del Código Penal. Una mujer que decide practicarse un aborto requiere de un efector de salud para ser asesorada y hoy no podemos seguir sosteniendo que una mujer que aborta es una delincuente y tiene que ir presa. Así que claramente creo que esos datos que ustedes dieron son contundentes para mostrar la necesidad de la legalización del aborto en Argentina. Sin duda. Ramiro, volviendo a tu profesión, ¿no? Genetista, nada más y nada menos, ¿con qué te encontrás permanentemente? Bueno, ya tomé una postura que lo hablábamos también por ahí fuera de la grabación, me decías que tomar ciertas posturas y más en este tema, por ahí te lleva a enfrentarte a situaciones un tanto desagradables, pero bueno, escucharte a vos en primera persona cuando tenés enfrente un caso, ¿no? Sí, un posible caso. La parte más importante de mi especialidad la desarrollo en una clínica de fertilidad. O sea, nosotros estamos trabajando para las parejas que no tienen posibilidades de embarazar de forma natural y tienen que usar la medicina. O sea, que imagínate de qué lado estamos de esta cuestión de la discusión de la vida. Donde también cuando se da este debate, aquellos que han tenido que pasar por esta situación, daría la impresión que toman una sola postura, que es no a la legalización. Sí, no todos, porque lógicamente te voy a hablar de lo personal y yo tuve que tener la experiencia de hacer tratamiento para tener mis hijos y no estoy en ese lugar y comparto con gente que tampoco está en ese lugar.
sobre todo porque lo que uno aprende es a respetar la individualidad de las personas, cada uno tiene que tener derechos, por eso, concordando un poco con lo que decía ella, yo hablaba de la vida, porque los que discuten lo de la vida no están hablando de una sola vida, y en realidad lo que estamos discutiendo es la posibilidad de cada mujer de decidir autónomamente sobre lo suyo, lo propio, o sea, el cuerpo, sea su experiencia, su día a día. Y la otra parte de mi especialidad es convivir con embarazos complicados, que pueden ser, que tengan diagnósticos de algunas patologías, y entonces ahí es donde se plantea esta cuestión de decidir la interrupción o la interrupción. Y que bueno, me tocó desarrollar esa parte de la especialidad en un lugar donde tenemos esta cuestión de un protocolo de trabajo, y nos facilitó muchísimo la situación, porque realmente se puede hablar de otra manera. Hay un respaldo. Un respaldo, pero el respaldo después está en cada uno. Seguro. Si yo tuviera mi postura más rígida, seguramente ese espacio en mi consultorio no existiría. Claro. El espacio está para escuchar también a aquellas personas que, a pesar de un diagnóstico casi irremediable de letalidad del embarazo, o sea que se va a interrumpir por la patología que tiene ese feto, deciden por una cuestión de creencia seguir adelante esperando un milagro, y uno tiene que acompañar de la misma manera, tratando de pasar toda la información, no para convencer, sino para pero dejándole la última palabra a los padres. Pero dejando la decisión a ellos y tener que acompañarlo de la mejor manera, del lugar del profesional que va a ser lo que sabe que va a ser mejor para esa persona. ¿Cómo se combina esto con algunas posturas médicas que ponen por delante o que pondrían por delante la objeción de conciencia? ¿Cómo lo pensás eso? Eso es constante, porque permanente, y hay médicos que también trabajan dentro de la fertilidad y limitan su propio trabajo. El tema es que, de nuevo, es una cuestión de decisión de salud pública, y seguramente hay que respetar a quien no quiera hacerlo, pero estará en el Estado o dar lugar a que haya otro que sí lo haga, para que cuando la persona se encuentra con alguien que le pone un freno, tener la opción rápidamente de quien sí lo haga. Ahí es una cuestión que no creo que yo tenga que tener la palabra de decisión. Si ya son instituciones las que se niegan, es más difícil. Si es un médico en particular, la misma institución tendrá que tener a alguien que sí lo acepte. Pero bueno, es respetable. Yo lo que pongo por delante es siempre el respeto, porque si voy a respetar una decisión, tengo que respetar la otra, aunque yo no esté de acuerdo. Sin duda. Y Tania, como aparte de antropóloga, que es una rama muy interesante, ¿no? Habíamos charlado ya con ella, analizando un poco este movimiento notable que es el feminismo que avanza a pasos gigantados. El tema de la docencia, ¿qué es lo que palpás, qué se puede percibir ahí? En los chicos, digamos, las nuevas generaciones, los jóvenes, se percibe una participación en estos temas. Ellos quieren decidir, quieren formar parte políticamente, digo, ¿no? Que a lo mejor nosotros no lo hemos vivido. Así que yo estoy muy conforme. Ellos piden educación sexual integral en la escuela, claro. Piden. Ellos usan los pañuelos, van a las marchas, se interesan por estos temas y bueno, quieren ser parte, pues son partes de esta sociedad y son también estas chicas las que tienen que decidir qué hacer, si llevar adelante el embarazo o no, digo, ¿no? Es muy interesante la participación. Han tomado la posta, digamos, avanzan. Sí, totalmente. En eso de tomar la posta, pienso, el encuentro de mujeres de Rosario, allá por 2003, fue clave, ¿no? En esta discusión vinculada a la interrupción del embarazo, pero también, digo que a veces se corre un poquito del eje cuando los debates son a favor y en contra, de lo que llaman la triple consigna, digo porque quedaría como coartado el debate si es solamente sobre la interrupción. ¿Cómo es esa perspectiva y qué de esa triple consigna que tanto se discute y que tiene la interrupción del embarazo en medio, digo, hoy se aplica, hoy se da, digo, más allá del debate, de este debate? Bueno, fue clave, como vos lo decías, porque es por primera vez donde se usa el pañuelo verde por el derecho a decidir y se establece esa consigna de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Los mismos sectores que hasta hoy han obstaculizado el debate por la legalización del aborto se opusieron en el año 2002, 2003 cuando se discutió el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y en el 2006 cuando discutimos, yo era diputada, educación sexual integral. Son los mismos sectores que hoy se escuchan. En definitiva, es lo que hablaba Tania, la autonomía de las mujeres para poder decidir sobre su salud sexual y reproductiva. Se persigue el fin último de la emancipación del cuerpo de la mujer, ¿no? Ahora, sectores que van a estar siempre, digamos, de una posición o posicionados de un solo lado por una cuestión dogmática, pero otros que por ahí también se pueden prestar al debate, como hablábamos antes de comenzar esto,
muchos y muchas han torcido su visión y han comenzado a acompañar el proyecto de legalización del aborto, ¿no? Por desconocimiento, por tener una postura muy radicalizada, decir sí a la vida cuando es una consigna mentirosa. ¿Notan lo mismo? Bueno, el consenso social que hoy existe es enorme y muy diferente al que existía cuando empezamos a trabajar. Creo que ha sido fundamental el debate público, claro, porque la estrategia de los sectores antiderechos fue de esto no se habla. Claro. Incluso en la sexualidad hay una educación moralizante, o sea, no es cierto que no haya educación sexual, hay una educación sexual moralizante que es el silencio, ni nombro, yo de esto no hablo, y esa misma estrategia se utilizó para obstruir el debate, cuando no se pudo tapar el sol con las manos y bueno, se insistió en este debate, es ahora donde se escuchan los otros argumentos que consideramos en muchos aspectos falaces. No se debate la vida, sino se debate aborto legal o clandestino, es constitucional, en fin, hay una serie de elementos, claro, que se han puesto... Un punto cortito importante creo que es empezar a romper estructuras de miles de años que o sea, estamos empezando a ver. Tenemos la suerte de estar viviendo esta etapa en que se están rompiendo estructuras de muchísimos años y claro, que no es fácil. Hasta uno mismo se encuentra a veces que tener una reacción que no es la que vos hubieras deseado tener, pero que ya está dentro de esa estructura. Claro, entonces está empezando. Claro. Ella decía a los adolescentes, yo tengo una hija de 15 años, hablas 2002, nació en el 2002, 2003, ni se enteró que arrancaba todo esto, y hoy está participando activamente, quiere ir a Buenos Aires en estos días. Y eso para el que tiene esta visión y como ella está viendo que los adolescentes que quieren participar están reclamando la educación sexual que por ley debería estar y no la tienen. Eso es empezar a romper estructura y bueno, bienvenido, que nosotros estamos muy bien. Seguro. Tania, lo último. Para cerrar, me parece que en este momento las vidas de las mujeres, con sus deseos, con sus proyectos, con sus cuerpos, hoy constituye como un campo de disputa y ahí se están midiendo las fuerzas de quienes ejercen el control, el poder sobre esos cuerpos, ¿no? Y esas vidas y demás. Si van a seguir siendo, digamos, la masculinidad, ¿no? En el sentido de patriarcal, digo, con la iglesia, con determinadas instituciones, o de una vez por todas vamos a ser las propias mujeres quienes decidamos sobre nuestras vidas. Creo que el debate sobre legalización sí o legalización no, en el fondo, digamos, tiene que ver con esta cuestión. Sin duda. Bien, vamos a una pausa cortita y ya venimos con el cierre de esta primera edición de Dossier Popular. Muy bien, bueno, la verdad que un lujo. Hemos escuchado tres posturas importantes, si bien coincidentes, desde el lado de la medicina, del lado de la militancia política hace muchísimo tiempo con los Burger, y bueno, y con Tania desde la antropología y la docencia. Muy interesante. Sí, y muy agradecidos además por ser los primeros invitados, sí, ¿no? Los primeros invitados de este Dossier Popular, que ya va tomando forma y esperemos por mucho tiempo se va a ir acomodando solo, ¿viste? Andando, se acomodan los melones, dice el dicho popular, y esperemos que así sea. Esta idea, este intento de periodismo local con una mirada popular. Bueno, el tema de hoy, la idea era poder dar diferentes miradas, diferentes perspectivas de un debate que por suerte, como decían varios de los invitados, se está dando en la Argentina, más allá de las posturas, más allá de las ideas y por sobre todo, más allá de los dogmas. Un debate que desde muchos sectores de la militancia de los derechos de las mujeres se plantea ya como una victoria, más allá del devenir legislativo que todavía está en juego y que tendrá próximos capítulos en el Senado de la Nación y quizás también en la Cámara de Diputados de la Nación si vuelve con alguna modificación, pero que de por sí, como en otros temas que tienen que ver con miradas de hace mucho tiempo estancas, que se empiecen a mover, que se empiecen a debatir, es una victoria. Desde acá queríamos aportar un granito más a ese debate, a esas discusiones, como nos gusta a nosotros, ¿no? Con argumentos, con algunos números. Con miradas reflexivas, respetando también la opinión y los derechos, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bueno, Silvia, Ramiro y Tania, gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos el próximo sábado. Así es, aquí en Dossier Popular.